Buenos días. En el día de hoy observaremos los factores bióticos y abióticos que se encuentran en nuestro hogar. Para ello veremos algunos conceptos. Factores bióticos. Sabemos que los factores bióticos son los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema, como flora y fauna. Son los que se conforman los componentes vivos de un ecosistema. Ya hemos visto que es un factor biótico. Ahora miraremos la clasificación de estos. Los consumidores. Miremos algunos ejemplos que tenemos en nuestras casas. Consumidores. Son aquellos seres vivos que deben consumir materia orgánica para sostener su metabolismo y lo obtienen de otros seres vivos. Los productores son organismos que llevan a cabo procesos de síntesis, transforman sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos. Veamos el ejemplo de algunos. Plantas. Los descomponedores son los que llevan a cabo procesos de descomposición de la materia orgánica muerta. Veamos lo que tenemos en nuestras casas. Hongos y bacterias. Sabemos que el moho en las paredes o los hongos es un indicador de algo que no marcha bien con la humedad de nuestro hogar. Cuando hablamos de moho, nos referimos a un tipo de hongo que surge tanto en el aire libre como en interiores húmedos y poca luz. Al inicio del video vimos una fruta que poseía un hongo, y este hongo se llama hongo filamentoso. Parece algodón que está entre las cáscaras. Hongos secos polvorosos son llamados penesplin y se ven sobre toda la superficie. Los hongos filamentosos, conocidos vulgarmente como mohos, organismos pluricelulares constituidos por estructuras llamadas hifas. Estas poseen capacidad de ramificación y en conjunto se denominan micelios. Morfológicamente, las células son alargadas y varían en longitud y poseen un diámetro entre 3 y 15 centímetros o milímetros dependiendo del tiempo que va pasando. Un ecosistema urbano está ubicado en la ciudad y en este están los componentes como tales como los microorganismos, animales, plantas que conviven y se reproducen en un mismo hábitat, compartiendo un mismo clima, mismo suelo o misma atmósfera. En este ecosistema los componentes interactúan en un medio ambiente no vivo. Factores abióticos. Son todos aquellos que constituyen las características físico-químicas de un ecosistema. Estos factores están en constante relación con los factores bióticos ya que permiten su supervivencia y crecimiento. Por ejemplo, agua, aire, luz. Nuestro ecosistema urbano está delimitado por los límites geográficos y por su microclima, causado a su vez por un ejemplo más claro sería el suelo, un suelo asfaltado, edificios que se calientan más y sueltan más calor. Generación de calor. La generación de calor básicamente es por el tráfico, industria, alumbrado y calefacciones. Y pues esto obviamente lleva a una atmósfera más contaminada. Continuando con los factores abióticos, encontramos la energía solar o el sol. Puede ser aprovechada en zonas diferentes donde la intensidad lumínica es grande. También, la energía solar cumple una función fundamental en el calentamiento de los animales de sangre fría y en el proceso de fotosíntesis. También sabemos que genera movimiento en masas de aire y agua a través de las diferencias de temperaturas, originando los huracanes y corrientes marinas. El suelo sabemos que es una capa superficial de la corteza terrestre, expuesta a la interferencia a la cual se incorporan los organismos vivos y sus productores de desechos. ¿Cuál parte de la corteza terrestre, donde la planta se fija, producto natural de la meteorización de las rocas y de las actuaciones de los seres vivos? La formación del suelo se da por factores de condición y evolución del suelo, como la naturaleza de la roca madre, el clima, factores bióticos
topografía y el tiempo. La formación del suelo comienza con la meteorización. La meteorización física puede ser provocada por el agua, el viento, la temperatura y raíces de árboles. La meteorización química es realizada por organismos del suelo, los ácidos que esos producen materia orgánica acumulando y el agua. El origen del agua está íntimamente ligado al de la corteza terrestre, debido a que los océanos se crearon a partir de exudaciones de la roca. El agua se recicla constantemente, se limpia y se renueva gracias al sol, la tierra y el aire para mantener el equilibrio de la naturaleza. Dicho en otras palabras, el agua que tomamos ahora es la misma que tomaban nuestros antepasados, pero reciclada. En estos momentos podrías estar tomando el mismo agua que tomó Ramsés II, Edgar Allan Poe o simplemente un tiranosaurio rex. Si dividimos la superficie de nuestro planeta en 10 partes iguales, 7 de ellas estarían compuestas por agua, por lo que tranquilamente nuestro planeta se podría llamar agua en lugar de tierra. Estructura del agua. Cada molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, de manera que los dos átomos de hidrógeno forman un ángulo de 105 grados. Esta forma recibe el nombre de dipolo y representa a la fuerte atracción que ejerce el oxígeno sobre los electrones de los hidrógenos. Las moléculas de agua están unidas unas a otras por medio de puentes de hidrógeno, los cuales se establecen entre un átomo y otro. La palabra abiótico se refiere a aquellos componentes que no tienen vida. El clima es uno de estos componentes, el cual interactúa con las especies que conforman los ecosistemas, influyendo en gran medida en la variedad y la variabilidad de organismos en un rango geográfico limitado. Una roca es un elemento abiótico de los ecosistemas que forman la naturaleza que nos rodea. Son aquellos cuerpos a los que de manera frecuente solemos llamarlos con el nombre de piedra. Es un material inorgánico y es finalmente natural. Su formación responde a un proceso o fenómeno geológico determinado que tras un cierto periodo de tiempo culmina en la formación de dicho cuerpo, la roca. Cabe recordar que se forman a partir de la asociación de varios minerales que tienen una composición química que es variable. De este modo, la roca se define como un cuerpo heterogéneo, porque tiene varios minerales, pero a su vez también es inorgánico y es finalmente natural. Debido a su elevada capacidad calorífica y de evaporación, el agua tiene una función muy importante como regular de temperatura. Los océanos actúan como termostatos del planeta debido a que absorben y pierden calor mucho más despacio que los continentes. Y gracias a eso, las corrientes marinas pueden transportar el calor o el frío desde un lugar a otro. Y gracias a esto, el agua es un factor abiótico muy importante. La lluvia o precipitación es otro de los factores más importantes del componente abiótico. La lluvia es un fenómeno atmosférico que inicia con la condensación del vapor de agua gracias al contenido de las nubes. Este es importante dado que cae de forma natural y sirve para la nutrición de las plantas y las flores. Además ayuda con la limpieza de los residuos. También suaviza y ablanda el piso de la superficie. Así como esta tiene beneficios, también tiene cosas negativas. Esta puede producir charcos que atraen mosquitos y pueden ahogar las raíces de las plantas hasta llevarlas a la muerte. El ecosistema está ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Bosa Laureles. En este también hemos visto cómo el ciclo de agua cumple su función, dado que abastece las necesidades de las plantas, los animales y de nosotros. Al igual que el agua, hemos podido observar cómo la luz es un proceso vital para este ecosistema, pues esta es recibida por las plantas para poder realizar su proceso de fotosíntesis y recibida por nosotros en forma de calor. El ecosistema que acabamos de observar se conoce como ecosistema urbano, es decir, una comunidad biológica donde los humanos somos la especie dominante y tal vez la estructura física del ecosistema.
Además, los componentes como microorganismos, animales y plantas que conviven en este se reproducen en un mismo hábitat compartiendo un mismo clima, un mismo suelo y una misma atmósfera. En este ecosistema los componentes interactúan en un ambiente no vivo. El aire es un contenido que afecta al desarrollo y la salud de todos los seres vivos. Por eso el aire actual sobrecargado de monóxido de carbono y muchos gases de efecto invernadero tan dañinos como el metano están provocando cambios negativos de pronóstico cada vez peor para todos los seres vivos de la Tierra. Para constar, un ejemplo claro sería el del calentamiento global. No es una invención, es una realidad que está reduciendo las probabilidades de vida a otro nivel. El oxígeno, sin duda alguna, es el elemento químico más importante de todos, porque abunda en la biosfera entera proporcionando mucha vida. Muchas gracias por ver este video. Estos fueron factores abióticos y bióticos con colaboración de Esteban Molina Valero, Jason Andrés Gutiérrez, Laura Marcela Arias y la Universidad Francisco José de Caldas.